Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate. Aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y al alcance. El posmodernismo no es más que un grado suplementario en la escala de personalización del individuo, dedicado al self-service narcisista y a combinaciones caleidoscópicas indiferentes. La felicidad está en escuchar Un Gallo para Asclepio. No estamos vagando como a través de una nada infinita. ¿No hace ahora más frío que antes? Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. La grandeza de ese acto, ¿no es demasiado grande para nosotros? Miembros de la SS cuelgan en el campo de concentración a 3 judíos delante de los prisioneros. Uno pregunta, ¿dónde está Dios? Otro responde, está colgado en el patíbulo. Durante las atrocidades de Auschwitz, Dios no intervino. ¿Por qué? Porque no pudo. Secularización radical. Ahora corre el tiempo de las sectas religiosas, formas psíquicas del aburrimiento neurótico de unos y de la codicia ocurrente de otros. Muy buenas noches, mi nombre es Alan Argüello, esto es Un Gallo para Asclepio y hoy hablaremos de la posmodernidad. Es posmo, dice Mau. Posmodernista. O sea, puras locuras. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Como Hegel escribe, en la piedad del pensar, la conciencia llega al estado de la subjetividad, a la no alienación, cuando el espíritu se hunde en las profundidades que no están lejos, sino que son la proximidad absoluta del presente. Y lo primero que debemos preguntarnos es si existe el llamado posmodernismo, y en caso afirmativo, ¿qué significa? ¿Es un concepto o una práctica, una cuestión de estilo local, todo un nuevo periodo o una fase económica? ¿Cuáles son sus formas, sus efectos, su lugar? ¿Estamos en verdad más allá de la era moderna? ¿Realmente en una época posindustrial? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos. Arturo Castro, hoy la posmodernidad. Temazo. Y pues temazo esperado, temazo ya cantado y con atropellos para ponernos de acuerdo. La verdad es que tenemos todos los pelos jalados porque nos peleamos mucho para discutir previo al programa, pero si usted quiere saber cómo son nuestras peleas, nuestras disertaciones antes de la programación, conviértase en nuestro patrocinador oficial de Patreon. Nos puede encontrar ahora en nuestra página de Patreon, y si usted no puede donarnos unos mugrosos dolarillos al mes, pues será más que suficiente que en su plataforma favorita de podcasting o en YouTube le dé suscribir, compartir y comentar, que es gratis y también nos ayudará. Síganos en nuestras redes sociales como Un Gallo para Asclepio y pues nos arrancamos. Vientos, pues sí, reiterando la invitación a que sigan, a que el morbo les estimule ver todas nuestras disparatadas conversaciones y los bloopers y todas las tonterías que decimos. A mí me gustaría comenzar con el marco histórico que antecede y que, según la tesis de Octavi Fulat, configura el siglo posmoderno, el momento en el que hace aparición este movimiento intelectual, pero también como el resultado de una sensación, de un sentir, iba a decir universal, pero iba a caer en el vicio de pensar que lo europeo es universal. La primera cosa polémica que voy a decir es que la posmodernidad es estrictamente europea. Pero bueno, ya lo discutiremos. Me arranco entonces. Entre 1880 y 1914, Europa vivió con cierto optimismo. Encontrábase en su auge. La ilustración triunfaba. Músicos como Wagner, Mahler, Debussy, pintores como Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Klimt, Schiele, científicos, Bohr, Heisenberg, Planck, Einstein, lingüistas, Saussure, psicólogos. Europa es liberal en el norte y en el noroeste. Los partidos políticos se instauran, se da libertad de opinión, la enseñanza primaria se ha generalizado. Europa central y oriental queda dividida en imperios. El imperio alemán de Bismarck Guillermo II y el imperio austrohúngaro de Francisco José, el imperio zarista ruso. La Europa mediterránea contempla la pérdida de poder del Imperio Otomano y en su seno surge el problema balcánico. Italia se instaura como reino.
El norte italiano se asemeja a la Europa del noreste. La península ibérica avanza atravesada por violencias. La España roja se opone a la España negra. Viena, París, Londres y Berlín encierran importantes focos culturales. En vigilias de la Gran Guerra, en 1914 a 1918, todavía triunfan los valores del progreso y de la razón. A pesar de esto, la Primera Guerra Mundial explota el 28 de junio de 1914 con el asesinato por bomba en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero del emperador Francisco José. Hicieron aparición nuevas armas. El avión de guerra, Renault los fabricaba, por supuesto. El submarino, muy utilizado por los alemanes, aunque fuera rudimentario. El tanque, también fabricado por Renault. Las esperanzas en la razón y en el progreso se vienen abajo. Millones de seres humanos murieron en las trincheras para nada. Por otra parte, el Tratado de Versalles prepara la Segunda Guerra Mundial. Paul Valéry escribe en 1919: se ha perdido la ilusión en una cultura europea. El saber carece de fuerza para salvar. La ciencia, sin moral y cruel en sus aplicaciones. El desengaño se deja notar en movimientos artísticos, por ejemplo en el dadaísmo, el cual nace el 8 de febrero de 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich y estará animado por Tristan Tzara, Hugo Boll y otros. Se trata de un movimiento nihilista y subversivo. Triunfan los sentimientos de inutilidad y de desesperanza. El segundo Freud subraya el valor de Thanatos. Falleció también el racionalismo en el campo de batalla. El mismo Tractatus lógico-filosóficos no limita el poder de la razón. Paralelamente triunfan en la Cinématographe Lumière, el automóvil, la Ford Company llegó a construir 15 millones, las lavadoras domésticas, la televisión. Entre 1920 y 1930, Europa comienza a recuperarse económicamente, pero la crisis económica del 29 cambia de panorama. Los totalitarismos cobran vigor mientras las democracias se debilitan. Hitler pasa a ser el Reichsführer en agosto de 1934. Los únicos que hicieron frente a Hitler fueron los soviéticos y los ingleses. Los franceses quedaron completamente derrotados. Y por si fuera poco, quedaba Vichy y el general Pétain. Hitler se suicida en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945. La guerra del 14 al 18 inaugura el siglo XX, el siglo de la posmodernidad, con una carnicería espeluznante. La Segunda Guerra Mundial corta el siglo en dos mitades. El Tratado de Versalles fue un diktat y no un tratado. Así lo percibió el pueblo alemán, el cual vio en el documento un acto de venganza y de odio. Alemania tenía que pagar una cantidad elevadísima en concepto de reparaciones a lo largo de 2 generaciones. El nacionalismo español ha aborrecido y detestado los restantes nacionalismos, al catalán, al euskera y al gallego. El 23 de agosto de 1939, Hitler y Stalin forman un pacto de no agresión, un protocolo secreto, merced al cual se reparten todo el territorio polaco. La Segunda Guerra Mundial se convierte en guerra relámpago por parte de los alemanes a partir del día 10 de mayo de 1940. Alemania capitula los días 7 y 9 de mayo de 1945. Comienzan los problemas europeos de la posguerra. La creación de la ONU el 25 de junio ha ahorrado probablemente otra guerra. En Yalta, rusos y norteamericanos se habían repartido el mundo. El segundo conflicto mundial costó la vida de 50 millones de personas, de las cuales 2/3 fueron civiles. Una guerra dentro de la guerra fue la persecución de judíos. La muerte de todos los judíos de Europa ocurre por estas épocas. La Segunda Guerra Mundial se clausura con el comienzo del conflicto atómico. Guerras mundiales y guerra en el interior del segundo conflicto mundial, campos de exterminio nazis, cadáveres hasta la náusea. Del atentado de Sarajevo de 1914 a la guerra de Kosovo de 1999, se inicia y termina trágicamente la guerra de los Balcanes. La tragedia disponía de dioses a quienes devorar, pero los antihéroes aparecidos después de la Segunda Guerra Mundial andan desprovistos de dioses, de elementos sacros y se ponen a vivir solitariamente en el absurdo. El nihilismo se presenta como cosa natural. Así, Lipovetsky, en la era del vacío, elimina la dimensión trágica de la existencia a pesar del sinsentido. Este ya resulta naturalísimo. Todo eso pasó en Europa. Como cuando iban a llegar los extraterrestres el 23 de marzo del 2023. Algo así, fue como escuchar a Wells contar la tragedia. Bueno, pues ahí está nuestro episodio sobre posmodernidad. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan, suscríbanse. No olviden poner las campanitas, dedo arriba.
No, eso es solo el comienzo, ¿no? O sea, Europa y el resto del mundo está viviendo una convulsión completamente inédita que contrastaba con la promesa de la Ilustración, que creo que es el gran tema del que hablaremos hoy, ¿no? Había una fe en la razón, había una fe en el progreso, había una fe en que el desarrollo de la ciencia implicaba un desarrollo social, moral y político, y el contraste se volvió insoportable para los intelectuales y para todos los que pensaban, y su malestar se tradujo en vacío, en náusea, en sinsentido. Sí, de todas las peripecias que pueda verse en la historia de la humanidad, como buenos modernos viendo hacia nuestro pasado infinito, pues sí, resulta que el siglo XX es el más accidentado o el que tiene más recodos por donde buscarle. Y pues bueno, nos acabas de dar un vistazo generalísimo de lo que estaba ocurriendo por Europa y sin embargo muy, muy extenso. Pues si vamos a hablar de la posmodernidad, de todo esto que se gesta a lo largo del siglo XX y que es el signo que llevamos a cuestas los que nos dedicamos a las humanidades o a las ciencias sociales, pues ¿qué? ¿Somos hijos de la modernidad o somos posmodernos? ¿Cómo comenzaríamos? ¿Tú eres posmoderno, Ardilla? No, Dios me libre de esas cosas. No, yo soy medieval. No, yo soy otra cosa, no sé. Soy un nihilista, pero no sé. No me la termino no les termino de creer a los posmos. Pero bueno, ya que me lanzaste la piedra, Alan, pues muchas gracias. A mí me gustaría comenzar también a lo mejor haciendo la pregunta clave. Si estamos hablando de una posmodernidad, evidentemente estamos hablando indirectamente o por consecuencia de una modernidad, que es lo que tal vez ustedes entenderían. Les hago la pregunta porque ustedes son los que tal vez estuvieron incluso académicamente más allegados a textos de los 70s, 80s, que a mí, pues tal vez por cuestiones académicas ya no me tocan. Y yo siempre tenía como que más fe, filosóficamente hablando, en una tradición que no termino por concebir en estos pensadores, tal vez porque no soy muy afecto a ellos, sino he tenido unas lecturas tan precisas, pero para el programa pues sí empecé a hacer un poco la tarea. Y pues bueno, la primera pregunta o la primera intervención que tal vez sería necesario sería, bueno, desde qué es para usted la posmodernidad o de qué modernidad estamos hablando. En este trabajo de investigación, a veces, ¿cómo podríamos decir? La investigación asclepia, que yo hice de manera particular estos días, pues se comenzaba a hablar de los tiempos posmodernos a partir del arte. Creo que el arte, por lo menos históricamente, va un pie adelante de la filosofía, y es la filosofía muchas veces la que luego tiene que tematizar y crear conceptos para comprenderla. Algo lógico, porque como dicen, ¿no? Siempre va primero las acciones y luego va el análisis y la conceptualización. Lo que yo había encontrado, por lo menos, fue que estos movimientos comienzan, como bien señala Alan, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo los movimientos artísticos, con Cézanne, que lo señalabas, un poco también con la ruptura del movimiento modernista, que es a lo mejor por donde se empieza a retomar o crear este concepto del postmodernismo, de pintores, artistas, que ya no se identificaban con ese modernismo y que empiezan a crear ciertas vanguardias que buscan transgredir esto, no sin ese ánimo filosófico de romperlo, ¿no? Sino como de desapegarse de ese movimiento. Y como lo señalabas también, Alan, pues es el surgimiento del dadaísmo, posteriormente del surrealismo, de otros ismos que se estarán fraguando sobre todo en Europa, en Francia, en Alemania tal vez, creo que en España no tanto, pero pues están ahí, muy presentes también en Holanda. Y creo que por lo menos como primera
conceptualización, ya que les pregunto, pues yo lanzo la mía, es la ruptura con ese movimiento artístico que es el modernismo y que empezará en principios del siglo XX, creo yo. Pero bueno, si nos regresamos y haciendo un poco también respondiéndome a mí mismo, habría que ver si esta posmodernidad de la que se está hablando o de la que vamos a hablar en este podcast es la modernidad señalada por Descartes, por los primeros empiristas tal vez, o se habla de otra modernidad, o de qué modernidad estamos hablando, porque también es una cosa graciosa. No hay cada que le preguntan a un autor, pues da una definición distinta. ¿Qué es la posmodernidad? Pues para mí es otra cosa. Para mí parte, no sé, desde el siglo XVI. No, pues nosotros nos La posmodernidad desde el siglo XVI. Bueno, pues surge con la modernidad en el siglo XVI. Está bien, doctora. Bueno, no, la modernidad, se refiere a la modernidad, no a la posmodernidad. No, claro, pero digo, sí, pero bueno, ¿a qué par de autores a qué par de filósofos les preguntas y te responden en el mismo sentido, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de que no tengan una sola definición de modernidad tiene que ver con que no hay una sola definición de modernidad, ¿no? Con que en el fondo es una concepción sobre la historia. Es una distinción siempre con un grado de artificio, con un grado de arbitrariedad sobre cuándo termina una época y empieza otra, ¿no? O sea, creo que ese problema que destacas de que no se ponen de acuerdo en qué es la modernidad es un problema que abarca todas las dataciones históricas. ¿Cuándo empezó el Renacimiento italiano? ¿Empezó realmente, o cuándo empezó el Renacimiento? ¿Empezó realmente en Italia o empezó en el siglo XIII o ya tenía antecedentes? Yo creo que con cualquier época histórica te vas a enfrentar con eso, de que no hay una sola forma de definirlo. Sin embargo, hablar de posmodernidad sí es anteponer el vocablo del post a una cierta concepción de la modernidad. Pero quiero escuchar a Arturo y luego yo ya responderé a tu pregunta. No, pues fíjate que antes de que me den la palabra, yo quisiera más bien escucharte a ti porque, a ver, el programa lo hemos planteado para hablar de la posmodernidad, que es estas locuras de las que dice Ardilla de la posmo. Yo me parece que la posmodernidad no tiene que ver con siglos tan pretéritos, sino que la posmodernidad es al menos hablando dentro de la filosofía y no de las corrientes artísticas, son unas formas de trabajar el pensamiento o unas formas de abordar el pensamiento al margen de lo que se había hecho de manera hegemónica o de manera predominante desde la filosofía en Europa. Es como una cierta, no ruptura, pero sino un darse cuenta de que hay otras posibilidades, además de lo que se hace de manera común y corriente en esta filosofía académica tradicional, etc. Sin embargo, sí me parece importante que hablemos de algunos antecedentes. Ya nos pusiste tú el panorama histórico amplísimo desde 1880 hasta la Guerra de los Balcanes, que es la historia convulsa que está pasando en el mundo, específicamente en Europa durante el siglo XX, pero centrarnos en un asunto filosófico más especializado, que es sobre la filosofía y no sobre la historia general o acerca del arte, y no porque no tenga cabida, sino porque pues, de lo que yo pudiera hablar son más bien minucias o argucias que tienen que ver con la filosofía, es que antes de poder decir que sí será la posmodernidad, conviene pensar o conviene advertir a algunos autores que han apuntalado sobre este pensamiento contemporáneo, porque también se le conoce, ¿no?, como la filosofía contemporánea, la filosofía actual, a esto que le llamamos posmodernidad. Pues sin duda me parece que uno de los grandes filósofos del siglo XX es Heidegger. Lamento traicionarles ahora que hemos hablado de Camus y que hemos hablado de Wittgenstein y que los adoran con toda el alma, pero yo sí creo que Heidegger es un gran baluarte. Ya da igual que si era nazi o que si cosa de nada. ¿Quién no era nazi en la Alemania en 1940? Díganme, ¿quién no?
Sí, no por hacerlo de menos, pero digo, denme la licencia de no confrontarme con su activismo nazi, si lo fue o lo veló, pero sí me parece que la forma de hacer filosofía de Heidegger es sumamente importante para la filosofía del siglo XX. Me parece que otro gran pilar de la posmodernidad, sin todavía advertir que sea, pero como poniendo estas personalidades que apuntalan hacia allá, pues es Nietzsche. Yo no anoté nada de Nietzsche porque tenemos aquí a Alancito, que, que, que Nietzsche, que ya hicimos este programa como el gran detractor, como el gran desenmascarador de la metáfora sobre la cual se construye el pensamiento y la filosofía europea, pues ya desde ahí nos empieza a ver unas mascaradas. En 1927 Heidegger escribe Ser y Tiempo, pero la condición que me parece esencial para entender cómo Heidegger es uno de los grandes pilares que nos va a arrojar a la filosofía contemporánea, a la filosofía posmoderna, viene en esta revisión que se hace Heidegger a sí mismo, el segundo Heidegger, en el cual vuelve a revisar el Ser y Tiempo y aparecen después de los años 60 la Carta sobre el Humanismo, Identidad y Diferencia, sus volúmenes acerca de Nietzsche, haciendo una crítica, lo voy a resumir así de manera atroz, pero lo que hace con estos textos en los que se vuelve a sí mismo es hacer una crítica hacia la modernidad desmesurada, lo decía Alan, a estas cosas que fallaron de la modernidad, a esto que desenmascaró la guerra, que si bien todo iba a ser progreso y todo iba a ser buena onda y chidez, de pronto pasa que la cagamos y que no fue por ahí, que nosotros cerramos el rumbo. Heidegger hace ahí como una crítica sobre la modernidad en estos textitos. Alan, que es conocedor de la Carta sobre el Humanismo, la Identidad y Diferencia, y luego de este Heidegger empiezan a ver otras formas de revisarse a sí misma de la filosofía, que es este postestructuralismo, la hermenéutica de Gadamer. En 1960 Gadamer publica Verdad y Método, que pone la hermenéutica como una crítica, permítanme hacerlo así de somero y sencillo, una crítica a la ilustración, como una crítica a este conocimiento de la razón. Vienen muchísimas más cosas, pero lo quiero poner así como el Verdad y Método lo que hace es desconfiar de esta absoluticidad que pueda tener la razón científica apuntada por la ilustración, y aparecen los filósofos favoritos de la gente modernilla, de los contemporáneos, que son Michel Foucault, Derrida y Gilles Deleuze. En el 66 Foucault vuelve a consagrar este postestructuralismo, al menos en el ámbito de la filosofía, con las palabras y las cosas. Aparece esta cosa de la deconstrucción de Derrida en 1967 con la gramatología y la escritura y la diferencia, y escogí estos títulos que marcan la diferencia porque me parece que hacia allá es algo que se apuntará en la filosofía posmoderna. En el 68 Deleuze hace Diferencia y Repetición, y Foucault en el 75 Vigilar y Castigar. En los 80, el mundo vuelve a cambiar. Las políticas neoliberales triunfan sobre el mundo, y me parece como un hecho importante. El neoliberalismo, Margaret Thatcher, y ¿cómo se llamaba el actor que era presidente? Reagan. Hay una revista que se llama La Revolución Conservadora, el triunfo de la Revolución Conservadora, sí, y están ellos dos. ¿Por qué traigo a colación que el neoliberalismo haya triunfado? Porque gracias al neoliberalismo y la posterior caída, hablo de textos de los 80, la caída del muro de Berlín, el fracaso de la URSS, no quisiera decir el socialismo porque me va a odiar, pero sí el fracaso de la URSS, vuelven al mundo global. Empieza esto de la globalización, y me parece que la posmodernidad, como esta condición
filosófica ya autodeterminada o autoasumida o autonombrada como yo soy posmoderno, no es anterior a los años 80, sino que aparece ahí específicamente con el texto de Jean-François Lyotard de La condición posmoderna, que luego el término que se explota es el de posmodernidad. Pero esto que estoy diciendo ahorita son los textos que me parecen Heidegger, Gadamer, Michel Foucault, Derrida, Gilles Deleuze, como los apuntaladores de esto que vamos a llamar posmodernidad. No quiero dejar, por supuesto, que no a Nietzsche, y también creo que algo de responsabilidad le podemos bancar a Hegel, no porque sea un rupturista con la modernidad, pero el gran hacedor de filosofía de la historia o el gran tematizador de la historia será el señor Hegel. Gracias a este señor Hegel es que aparecen estas rupturas mínimas o máximas con Nietzsche, con Freud y con Marx, ¿no? Los famosos, nos decía un profesor emérito de la facultad, los maestros de la sospecha, sí, que son la respuesta a la filosofía absoluta de Hegel. Pero ya es hasta Heidegger, Gadamer, Derrida, también alumno en Heidegger y Deleuze, los que realmente apuntalan para que después aparezca este movimiento basado en lo otro, en lo diferente, que llamaremos posmodernidad, al menos en el ámbito de la filosofía. Pues lo bueno que no querías darme la palabra. Pero sí, o sea, creo que la posmodernidad atraviesa todo esto. Yo quiero empezar respondiendo a la pregunta de Ardilla. En principio, la pregunta que yo hacía de si eres posmo es un anacronismo, es una tontería, porque no es algo que se pueda asumir. Estamos hablando del espíritu de un siglo, ¿no? Como cuando Camus dice, no quiero hablar del sentimiento del absurdo, no del absurdismo como una postura. Entonces la pregunta no es auténtica y la reacción no es auténtica. No se puede decir yo soy posmo, yo no soy posmo. Más bien vivo en el siglo posmoderno. Ahora, la diferencia entre posmodernidad y posmodernismo, porque creo que la hay, y que la filosofía se encarga precisamente de la posmodernidad, es que en efecto el posmodernismo es una reacción contra el modernismo. La clave ahí para entender la diferencia me parece que es que el posmodernismo es una ruptura con los valores del modernismo y la posmodernidad es una ruptura con los valores de la modernidad. Los valores del modernismo son en principio estéticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cosmopolitismo, la reacción contra la modernidad y el progreso, que en esto se parecería más a la posmodernidad. El modernismo se parecería más a la posmodernidad en esta reacción. La búsqueda de una creencia, el individualismo, el diálogo entre melancolía y vitalidad, la sensorialidad y el sensualismo, la musicalidad, el preciosismo y la perfección formal. O sea, todos estos son los valores del modernismo y el posmodernismo es una reacción artística, estética frente a estos valores. Ahora, la posmodernidad, y también me parece justa la segunda pregunta que hacías, que es que siendo una reacción contra la modernidad, tendríamos que definir, aunque sea ambiguamente, qué es la modernidad. Pues Octavio Fulat dice lo siguiente: es cuestión de una historia de símbolos o de formas antropológicas que interpretan al fenómeno humano. Modernidad señala a un conjunto de formas simbólicas que se encarnan en Europa a partir del Renacimiento y que comienzan a debilitarse seriamente con el órbito de Nietzsche en 1900. Ahorita hablamos de Nietzsche, por supuesto, porque, o sea, Arturo daba también esta panorámica de pensadores. Obviamente el iniciador, el que prendió la mecha, el que puso la dinamita fue Nietzsche, y esta posmodernidad, como no se puede establecer arbitrariamente un comienzo y un fin, digamos que se fue gestando, ¿no? Y que terminan estas tematizaciones, ya cuando se escribe un libro, con Lyotard diciendo, esta es la posmodernidad, bueno, esa sería la parte final, pero se gesta desde Nietzsche. Exacto, sí. Europa va dejando de ser moderna y transita hacia la posmodernidad. Esta vive en un marco nuevo. Ha triunfado el capitalismo, como decía Arturo, el imperialismo, la tecnología planetaria, los antagonismos totalitarios, la exterminación de masas. La posmodernidad se destaca en líneas generales tanto de la premodernidad como de la modernidad, en que contrariamente a estas dos no acepta, y aquí está la definición de este señor que me parece brillante, no acepta la existencia de realidad alguna que se presente
como absoluta, autónoma y suficiente. Trátese de Dios, el hombre o de la razón. Entonces, estos valores de la modernidad, distintos a los valores del modernismo, son precisamente la fe en el progreso, la fe en la existencia de una realidad absoluta, autónoma y suficiente, siendo la posmodernidad la ruptura con cualquier valor así de totalitario y absoluto. El lema de sálvese quien pueda definiría esta época, en tanto estamos hablando de que lo que ocurre con la posmodernidad, a diferencia del resto de etapas históricas, es que ya no hay el piso firme que nos proveía en Dios, y cuando Dios no estaba, pues la ciencia, y cuando la ciencia estaba, pues el progreso, la razón. Y por eso es importante ese fragmento tan citado del que he hablado muchas veces, ese parágrafo, el Der tolle Mensch de Nietzsche, ¿no? El loco, donde se anuncia por segunda vez, porque ya lo había hecho de Hegel, pero de una manera muy particular, la muerte de Dios. Que en Nietzsche la muerte de Dios es la muerte de la metafísica, es la muerte de los grandes valores. Por eso también se define la posmodernidad como la muerte de los grandes relatos. Esos relatos que sostuvieron a la humanidad hasta ese entonces y que de repente, frente a la evidencia del fracaso de la modernidad, aparecen como una decepción, ¿no? Entonces el fragmento que leí al comienzo, donde Nietzsche dice, matamos a Dios, no mames, no vivimos en una nada absoluta, no sabemos dónde está el norte y el sur, quién borró el horizonte, con qué espuma secamos el mar, cómo pudimos, tendremos que inventar nuevos dioses, que es un grito desesperado del loco en un mundo supuestamente ateo, pero que anuncia la muerte de la metafísica, la muerte de los grandes relatos. Y Ardilla, como el porquero de Agamenón, dice, no me convence, ¿no? No me convence, Pero cámara. ¿qué es lo que no te convence? O sea, ¿qué es no te la crees en el sentido de que no crees que haya habido esta ruptura con estos valores del progreso, la razón, Dios, el hombre, etcétera? Fíjate que cuando estábamos en la carrera todavía, tuvimos la fortuna de tener una clase con Bouchot, y justamente comentaba que todo, pues ya con cierta distancia, no tanta como ahora, pero sí en esos momentos ya con unos años de diferencia, había habido un regreso a la metafísica por parte de todos estos pensadores, medio extraña, seguramente. Sobre todo, bueno, no quería adelantarme, pero en esta concepción posterior del fin de la historia que está presente en Fukuyama, Francis Fukuyama, escritor que es gringo, que termina como que medio comiéndoles el mandado con sus propios cubiertos, y que termina Derrida diciendo, bueno, sí, pero no va por allá. Y creo que de todos modos, en todo ese movimiento posmoderno de transmutación de valores, me gusta más la palabra que la cuestión de la deconstrucción, terminan medio regresando a medio regañadientes a ciertas concepciones metafísicas, filosóficas, que no digo que esté mal todo el proceso. Lo que me encanta de esta posmodernidad es que evidentemente, como todos lo hemos llegado a leer o a ver, es la atención que se le da a la otredad. Pero no sé, incluso por ejemplo, cuando yo leía a Derrida en lo que te llama es la atención a la otredad, pero no sabes cómo. O sea, la parte chida es esa, pero desconfías de esa parte chida. Es que la cosa es que un europeo privilegiado te diga, sí, vamos a ponerle atención a los demás. No, pues muchas gracias, ¿no? Gracias por el permiso que nos están dando de levantar la voz. O sea, claro, muchas gracias, ¿no? Sí. Es lo que no me creo por convencer. Otra cosa. Bueno, te quiero hacer una pregunta nada más. ¿Tú crees que puede haber regreso sin ruptura? Es decir, estás diciendo que lo que te hace sospechar de la posmodernidad es el regreso, es decir, que no fue una ruptura definitiva. A mí me parece precisamente que ese regreso a la metafísica, porque el propio Heidegger no deja de hablar de los dioses, ¿no? En su último libro,
Ese regreso no existe precisamente porque sí hubo una ruptura. Es decir, si al final se terminaron acobardando los pensadores y tuvieron que regresar al piso firme de las ideas metafísicas, no tendrían que haber regresado si nunca se hubieran ido de ahí. Es decir, hubo una ruptura y después tuvo que haber un regreso. Y de eso precisamente habla este libro que tanto nos gusta a mí, Arturo, que es el de la nostalgia del absoluto. El regreso es porque no podemos vivir demasiado tiempo en el sinsentido. Claro que hay un regreso otra vez a buscar los dioses, otra vez a buscar la metafísica, pero es como uno de esos, es como perder la cristiandad y después querer regresar por cobarde, ¿no? Pero ya la perdiste, o sea, sí hubo esa ruptura, ¿no? Dice Agnes Heller, una autora contemporánea, y que no se asume como posmoderna, pero sí es una gran crítica de la modernidad. Dice, la historia de los muertos es una historia muerta. Solo una historia desvergonzadamente teleológica es viviente. La nostalgia inspira vida en el pasado muerto, pero ni siquiera hay un reordenamiento preciso en esos fragmentos del pasado. No, hay una ruptura, dice Alan, pero pues sí, una vez que te has dado cuenta del muerto, pues ya no lo puedes revivir, ya lo traes muerto, ya te va apestando, ya te está apestando, ya. Gracias. Mira, qué casualidad. En este episodio yo estoy como, tú estás haciendo el papel de ardilla de decir la parte histórica y ahora yo tengo la mesa invadida de libros. Hoy se invirtieron los papeles. Hoy se invirtieron los papeles. Así que ahora te la comes toda, ardilla. Aquí te va la postura. No. Y lo otro, en lo otro estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no, y en esto discrepo con Arturo, yo no creo que la posmodernidad sea la atención a las pluralidades. Creo que asistimos a ese fenómeno. Pero precisamente me parece que la atención a la otredad, porque eso es lo que leo en este siglo, que ya no es el siglo posmoderno, y que como dije al principio, estamos hablando de un fenómeno europeo, esta atención a la diversidad, la inclusión, para decirlo en una palabra, responde a una vuelta a la metafísica. ¿Cuál es esa metafísica? Los derechos humanos. Los derechos humanos se crean a partir de esta fractura, donde no hay arriba y abajo, donde dicen, no mames, le tenemos que poner un alto a la ciencia, güey, porque hay ciencia nazi, ¿no? ¿Cuántas gotas se necesitan para perforar un cráneo? Eso es ciencia. Y vamos a hacer el experimento, ¿no? 3 millones. Muy bien, ya le perforamos el cráneo a una persona. Esa vuelta a la modernidad es precisamente por atisbar el abismo y decir, no hay valores absolutos. O sea, no hay, la ciencia no nos va a conducir al bien, el progreso no existe. Precisamente esta atención a la diversidad me parece un síntoma de la nostalgia de la metafísica, un regreso a los absolutos, pero de que se sintió como cimbró. No, claro, y no necesariamente lo digo en un sentido positivo, tampoco lo denosto, porque sí, claro que esa vista a la pluralidad, claro que está linda, pero sí no necesariamente es positiva, porque ¿qué pasa cuando hablamos de lo otro? O sea, cuando hablamos de lo otro, que aparecen estas cosas como los derechos humanos, como las inclusiones, las diversidades, la tolerancia, bla, 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 no la fraternidad, sino la tolerancia, pues aguántate porque el otro, bla, 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 no es un deseo por el otro, sino es el deseo de la otredad. No es que se procure el otro, sino que deseas lo otro. Aún así sigue siendo el mismo juego. Lo pongo porque me parece que son uno de los canales que se abren dentro de la posmodernidad, que es esta cosa por lo otro, pero no necesariamente dije que resulta bien, porque si bien la posmodernidad surge luego de los regímenes totalitarios, de los horrores de la guerra, del antropocentrismo europeo exacerbado a más no poder, pues ese otro te da también la apertura por los derechos humanos y la apertura por no sé qué, te dan los pequeños fundamentalismos religiosos de cualquier tipo. No solamente los islámicos, porque es en el que puedes pensar. Dice, se inaugura el siglo XX con los atentados a Estados Unidos. Ok, bueno, ahora la víctima es Estados Unidos, ya no es Europa, es pobrecito él, pero lo que sí es cierto es que se abren esos pequeños fundamentalismos luchando por los totalitarismos fascistas, pero bajo un discurso igual de fascista que los otros totalitarismos por los cuales surge tu deseo de alzar tu voz como lo otro. Traicionamos la filosofía del absurdo de Camus en el sentido de que no, y lo digo en plural muy malamente, pero traicionaron los intelectuales europeos
En el sentido que no pudieron habitar durante demasiado tiempo en el absurdo, en el sinsentido. Una diferencia de pensadores estrictamente posmodernos, por decirlo así, de pensadores que se hayan quedado en la posmodernidad, se me antoja Richard Rorty, por ejemplo, que en lugar de apelar a la razón con R mayúscula, apela a razones. Y en ese sentido entrarían muy bien los derechos humanos. A ver, ya no podemos postular de manera inteligente y que haya una serie de derechos universales. No podemos decir que tenemos la razón en esto, pero tenemos razones. ¿Y cuáles son esas razones? La historia. Siempre jodo con el mismo ejemplo, pero digo, a ver, el concepto de derechos humanos es una conquista occidental, una conquista que se fraguó a partir de la sangre. Es decir, ¿cómo inventamos o, si quieres, descubrimos los derechos humanos? Pues atropellando sistemáticamente al ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo supimos que los humanos tenían derechos universales? Porque los hicimos jabón. Y en ese sentido me parece que un verdadero postmoderno intelectual, ya no hablando de la época, sería ese que se quedara con lo despotenciado, con los mínimos, ¿no? Ya no tenemos la razón, pero bueno, tenemos diálogo, y en ese sentido, en la hermenéutica de Gadamer, por ejemplo, donde no hay una norma exterior al diálogo, sino el diálogo mismo impone sus propias reglas, y lo mismo Wittgenstein que discutíamos, es una forma de posmodernidad en tanto ya no se afirma la existencia de un valor absoluto y autónomo. Pues sí, ya que lo dices, vuelvo a la colación. En la segunda mitad del siglo XX aparece la hermenéutica, el postestructuralismo y estas formas de la deconstrucción, además de otras formas como los feminismos de la diferencia, y aparecen un montón de movimientos sociales más que tienen que ver, no que los movimientos sociales se apoyen en la posmodernidad, sino me parece que yo que me sitúo entendiendo la posmodernidad a partir de Bátimo, que ahorita voy para allá, como un asunto muy del concepto de la posmodernidad. Bueno, aparece la hermenéutica, el postestructuralismo, la deconstrucción y movimientos sociales como el ecofeminismo, los feminismos de las diferencias, el pacifismo, el ecologismo, las izquierdas anticapitalistas y la antiglobalización, los grupos antiglobalización, los grupos que se dedican a preservar los patrimonios culturales, pues son todo el caldo de cultivo para que aparezca en los 80s estos filósofos que me parece, quizá estoy equivocado porque tampoco soy ahí experto en el tema, gracias al concepto de Lyotard de los posmodernos. Lyotard en el 79 escribe este libro que se llama La condición posmoderna, y en el 1986 La posmodernidad explicada para niños, donde lo que hace es prestar especial atención a lo no dicho, a lo que no ha sido pensado, a lo que ha sido colonizado, ¿sabes? A lo que no se le ha preguntado qué quiere, sino que se le han impuesto las reglas del juego, de las formas de pensar de la filosofía mayoritaria de Occidente. Claro, el particularismo frente al universalismo, ¿no? Sí, justo, eso es lo que... Ya no es el hombre, sino las personas. Habla de lo diferente que nos constituye, que nos permite pensar la parte perenne de nuestro presente frente a la hegemonía. Sí, eso es lo que inaugura Lyotard. Y quizá por ahí vaya el tema de la muerte de la historia que mencionabas, ¿no, Ardilla? O sea, el hecho de que ya no es la historia universal. Hegel decía, por ejemplo, que México había entrado en el barco de la historia cuando fue descubierto / conquistado. Esa linealidad absurda y ridícula de la historia universal se rompe también en ese sentido, ¿no? No, claro, Hegel dice que Oriente, y por Oriente no se refiere a China, porque China, la cultura milenaria que se negó a venderle cosas a los ingleses porque les parecían bárbaros, ni Japón entra en la consideración de Oriente, porque Japón fueron los hijos predilectos de Europa, que aprendieron como europea a usar las armas y se volvieron imperios, igual, se volvió un imperio igual que los europeos, ¿sabes? Fueron como los alumnos favoritos de Europa, pero se refiere, Hegel dice, Oriente no está jugando en el juego de la historia, Oriente no participa en el juego de la historia, y por Oriente se refiere a Musulmania, se refiere a todos los países, a todos los Sistán, a Irán, Irak, Siria, hasta que reclaman su papel en la historia, aventando avioncitos de papel en las torrecitas de naipes de los Estados Unidos.
Hegel dijo, ellos no juegan, y aparecen en el siglo XXI diciendo, aquí estamos, Sí, todavía, aquí estamos, mijos. todavía insertados como por la Guerra Fría, ¿no? Porque eran, pues estaban en medio, tanto Afganistán como todos estos países que están entre la guerra con los comunistas y que sale Rambo y los va a rescatar y los ponen más que como protagonistas, como el Sí, escenario, ujú. vaya. Ajá. Sí, nosotros, Europa, tenemos que rescatarles de la barbarie, la salvajitud. Ajá. Sí, pues Mira, y por esta, ejemplo, es cierto que, o sea, lo que es cierto es que probablemente, y en eso se basa mi tesis inicial, probablemente México nunca vivió la posmodernidad, ¿no? Es lo más probable. El presidente que estaba durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue Ávila Camacho, Manuel Ávila. Manuel Ávila Camacho, y ahí se respiraban aires de progreso con las relaciones que estableció con Estados Unidos. Probablemente los europeos no lo sintieron como una pérdida de valores, pero quizá de lo que estamos hablando, de este anuncio de Nietzsche, del Dios ha muerto y que eventualmente moriría la metafísica, se daría quizá en un clima intelectual. O sea, si tuviéramos que restringir la aparición de la posmodernidad y pudiéramos localizar específicamente dónde se dio, fue en los intelectuales. Cuando estallan la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Adorno, bueno, los intelectuales europeos se escandalizan, ¿no? ¿Cómo es posible que en un mundo en el que haya tanta ciencia, en el que la ciencia esté tan desarrollada, porque estaba Einstein por ahí, o sea, lo mencionaba al principio, Bohr, o sea, la física cuántica tenía sus primeras apariciones, ¿cómo es posible que en un momento en el que la ciencia esté tan desarrollada hayamos cometido atrocidades tan grandes? Esa ruptura entre los valores de la ilustración, que era precisamente la promesa, ¿no? Dice en la introducción de la enciclopedia de D'Alembert tiene esta fe que dice, vamos a conquistar lo pequeño y lo máximo, los átomos, bueno, no los átomos, pero pues lo minúsculo y las estrellas, y viviremos mejor y estaremos en una sociedad más justa porque la fe, la razón, asistimos a la ruptura con esos valores. Insisto, la gente se escandaliza porque en un siglo tan avanzado hay atrocidades tan grandes, y Adorno y Horkheimer dicen, no hay nada de qué sorprenderse. Por eso la posmodernidad ocurre en lo intelectual, ¿no? No hay nada de qué sorprenderse porque este devenir de la ciencia está en la semilla propia de la ciencia, en la tecnificación, en la tecnocracia, en ver la ciencia como un fin en sí mismo y a la naturaleza como un medio. Entonces, en esta falta de ética, en esta ciencia que tiene sus fines dados por sí misma, que promete que nos va a salvar, está el fracaso. El devenir de la ciencia es que eventualmente se iba a utilizar para cualquier cosa, y en este caso para la imaginación bélica, ¿no? Para la imaginación de la tortura. Pues en un apartado que hace Jean-François Lyotard de la posmodernidad explicada a los niños, aparece este gran apartado que mucha gente relaciona con la posmodernidad. Los posmodernos, los filósofos posmodernos, son aquellos que dicen la muerte de los grandes relatos. Bueno, no la muerte de los grandes relatos, el fin de los grandes relatos. Y Lyotard se mete con 4 grandes relatos, ya nos acaba de decir Alan. Uno de los relatos con los que dice, ya no nos la creemos, se acabaron, se agotaron, están muertos, a la Nietzsche, me parece, aunque el término que utilizan es el fin, pero se han muerto, como lo hace Nietzsche, pues es el relato de la ciencia que nos va a salvar. Pone 4 relatos, se pone a analizar estas 4 visiones teleológicas que se refiere como a un final prometido, un final esperado, un final de salvación, que es el cristianismo. Europa se fundamenta en esta línea cristiana de Dios encarnado para expiarnos a nosotros mismos, porque luego vendrá el reino de los cielos, y en el reino de los cielos todos seremos los unos y los justos, y todos estaremos igual. No ricos, no pobres, no buenos ni malos, sino todos en igualdad de condiciones. Viene la Ilustración, la ciencia, este pensamiento cientificista positivo que nos va a salvar, que la ciencia por sí misma va a lograr que el ser humano se supere a sí mismo y se progrese y se haga mejor, y pues con esto que dice Alan de la Segunda Guerra Mundial, ya nadie se la cree, ya nadie se la toma. Pero también se mete con Marx, ¿sí?
con Carlos Marx, Ujú. a.k.a. Santa Claus, y dice, él habla del socialismo y la revolución de los proletarios, y ahora los oprimidos se rebelarán de manera violenta y tomarán los medios de producción para hacer una sociedad común, para hacer una sociedad justa en la que todos estemos en la misma igualdad. Sí, qué curioso que estas tres historias tienen el mismo final, y el mismo final es que todo mundo va a estar chido, que todo mundo se va a salvar. Entonces, a mí no me gusta hablar de esta cosa porque es lo más conocido, pero lo menos interesante de la posmodernidad, que es Lyotard anuncia o desenmascara esta cosa de la muerte de los grandes relatos. Y eso mismo nos da pie para que nosotros digamos, es que ya no hay grandes relatos, ya no hay estos absolutos del que hablabas con Steiner, sino que ahora son microficciones y puedes ganar un premio Torrey por microficciones, ya no te la creas en grandes y ya no es la historia con H mayúscula, sino es el story, es la historia cotidiana de cada día lo que va a alimentar el sentido particular. Lo traigo porque me pareció pertinente a lo que estabas diciendo de Adorno, Horkheimer y la tecnificación de la Segunda Guerra. No sé Sí. qué tanto ya sea, bueno, evidentemente ya está más tematizado, sobre todo por el tiempo y por la cuestión de que se ve, es inminente la caída del socialismo soviético, pero me parece que también dices, es como un placebo, creo yo. Decir, bueno, sí, ya no hay nada. Bueno, pues entonces creo que cae en la misma ambigüedad que veíamos con Camus, ¿no? De ya no hay pues nada posterior a esto. Pues bueno, pues ahora sí ya ni siquiera es poner un valor, porque ni siquiera los valores creo yo, desde el posmodernismo se completan como tal, porque te conviertes en la centralización de un valor que evidentemente no compagina con otras personas. Creo que, vaya. No, lo que hace es romper con estos discursos hegemónicos que centralizan un valor y decir, bueno, si ya vimos que nosotros que inventamos la cultura, el progreso, la ciencia, no jaló, pues ahora hablen ustedes, a ver si ustedes tienen mejores formas. ¿Y quiénes son ustedes? Según los posmodernos, pues los oprimidos. Ahora, en esta mito del progreso que se cae o que desenmascaran Lyotard y Gianni Bátimo, que no se la creen, pues entonces hablan de la cosificación que se ha fundamentado en el imperio de lo que tiene que ser igual, en el imperio de lo que todo tiene que parecerse a. Eso es el antropocentrismo europeo, los que Pero regimos sí, pero somos yo sí, nosotros los europeos. Ajá. yo sí entiendo la idea de Ardilla, de que el sinsentido se convierte ahora en un nuevo sentido, ¿no? El fundamento de lo Ajá, sí, no sí. fundamentado. Pero ¿cómo escapar de esa trampa metafísica, ¿no? De que la muerte de la metafísica se convierta en metafísica también, ¿no? Dice Adorno y Horkheimer, el hecho de que la fábrica higiénica, se refiere a Adorno los es uno y Horkheimer es otro. Sí. Como Ortega y Gasset. Dicen Adorno y Horkheimer, el hecho de que la fábrica higiénica, Volkswagen y Palacios Deportivos liquide estúpidamente la metafísica sería incluso indiferente. Pero que estos elementos se conviertan en metafísica, en cortina ideológica, no resulta indiferente. Entonces, claro que se puede caer en ahora me agarro del sinsentido, ¿no? Pero creo que la diferencia fundamental entre el sentido del sinsentido y los otros sentidos está en la etimología de la palabra existencia. Existencia viene del latín sistere, que significa colocar, hacer venir, consolidar, erigir, y de ex, que quiere decir desde, a causa, después de. Existencia es lo que fuerza a aparecer, a salir fuera. El ser humano no existe a la manera del rayo de luz, de la col o del mandril. El hombre existe saliendo fuera de sí mismo. Entonces creo que lo que había estado ocurriendo era una existencia que nos venía desde fuera, un sentido que venía desde fuera, y por eso insistía con el lema de sálvese quien pueda, ¿no? En el sentido de que ahora
es como la autodeterminación en el sentido más estricto. Ahora te toca a ti decir cuál es el sentido. O sea, Exacto. te toca existir desde dentro, te toca autodeterminarte. Ya no te puedes agarrar sin que caigas en el performance o en el autoengaño de estos grandes relatos, ¿no? Pero querías decir algo hace rato, Ardilla. Ya no Nos estamos recuerdo. muy prendidos. Sí. No sé. Bueno, sí, fíjate que también a lo mejor trayéndolo cuenta nada más porque pues era pregunta, ¿no? Yo estoy un poco también medio reticente sobre todo a los métodos que utilizan. Me parece que sin querer queriendo o sin aceptarlo todo, sobre todo el siglo XX, más allá de la posmodernidad, sino a lo mejor una filosofía que pasa a través de ontología, como hablaban de la hermenéutica, como hablaban de esta genealogía, todas estas cosas, me parece que hacen uso desmedido de métodos muchas veces teológicos, como que haciéndose ojo de hormiga y una secularización súper grande, ¿no? O sea, hay estos, bueno, vamos a tener un nuevo método, una hermenéutica, bueno, que es una hermenéutica, era un exégesis, ¿no? Pero vamos a traerlo ahora a nuevas concepciones, pero si preguntan esto, yo me lo inventé casi. En algunos casos, la verdad estoy hablando de manera muy ¿En qué te refieres específicamente? Sí, yo no entiendo. Fíjate que, por ejemplo, cuando Derrida habla sobre esta cuestión de la de la deconstrucción y la interpretación de los diferentes conceptos en diferentes lados, creo yo que había ya una tradición que se encargaba de eso. Que se haya tapado, que se haya olvidado, a lo mejor también desde Hegel, Kant y todos estos personajes, pues no implica que no haya existido, ¿no? O que se limitara muchas veces a cuestiones religiosas, pues no implica que no haya estado presente. No, claro, porque no hay originalidad, no hay nada nuevo. Mira, lo dijo Whitehead. La filosofía. Claro, no, el renacimiento, es que, a ver, la diferencia, por ejemplo, el renacimiento es una vuelta a los valores griegos, ¿no? Es una nostalgia del absoluto, de otro absoluto. La posmodernidad no tiene este regreso, sería completamente ridículo que se pretendiera, claro que es un poco la promesa del superhombre de Nietzsche, ¿no? O sea, la muerte de la moral, por así decirlo, el fin de la moral es, o la promesa del superhombre es, vive bajo tus propios valores. Es absurdo pensar que esos valores propios sean valores inventados en stricto sensu, valores aparecidos de la nada. Pero a diferencia de la hermenéutica de Derrida, si se le puede llamar así, opongo la gadameriana, donde ya no está proponiendo un método para interpretar. Eso lo han hecho los exégetas, ¿no? Los exégetas y los hermeneutas, que la hermenéutica pues empieza por lo sacro y por lo legal, ¿no? Los textos que se interpretan son los textos sagrados y los textos jurídicos. Y sin embargo, Gadamer, a pesar de que su libro famosísimo se llama Verdad y Método, no propone un método y no habla sobre la verdad en todo el libro. Lo que dice es, no te puedo decir cuál es la forma correcta de interpretar. A lo sumo, lo que se puede hacer es alumbrar las condiciones bajo las cuales se interpreta. Y opone a la promesa de la ilustración, que es pensar sin prejuicios, que todavía mucha gente sostiene esto, ¿no? Como hay que pensar sin prejuicios, como haciendo como si el lenguaje no tuviera una carga histórica, simbólica y de tradición cultural. Opone a un posible método el alumbramiento de las condiciones bajo las cuales interpretamos, donde esta promesa de pensar sin prejuicios es imposible, porque la condición positiva del conocimiento es el prejuicio. Este es el círculo hermenéutico inventado por Heidegger y perfeccionado por Gadamer, ¿no? Se requieren los prejuicios para conocer. Entonces rompe con la tradición exegética, no sé, Derrida la retoma, de darte un método para interpretar, y dice, no, lo que puedo hacer es decirte cómo interpretamos, de hecho vivimos en un estado de intérpretes, ¿no? Parto de mis prejuicios hacia los tuyos, cuando tú dices la palabra amor y llega hasta mis oídos y te digo, te entiendo, asumo que estoy penetrando en tu psique y experimentando exactamente lo mismo que tú cuando dices esa palabra. Gadamer piensa que lo que ocurre es una fusión de horizontes. Tus prejuicios se fusionan con los míos a través de la magia de la palabra, que es
la comunicación, el hecho de que todo lenguaje es común, que no hay lenguajes unipersonales. Bueno, eso es un pleonasmo. Pero precisamente ahí no hay un método y no hay una verdad absoluta sobre cómo habría que interpretar, sino más bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con este pensamiento despotenciado, ¿no? Creo que también, por ejemplo, ahora que te lo traían a cuento, en esta cuestión interpretativa, hermenéutica, que es lo que se está tratando en este preciso momento, es el uso, como lo habíamos visto con Wittgenstein el podcast pasado, que incluso me imagino que partirá también un poco de Saussure en esta investigación que se buscaba hacer en el siglo XIX sobre los orígenes del lenguaje. Terminan diciendo, bueno, lo interesante aquí no es el origen, no es el sentido, es el uso propiamente que se le da al lenguaje. Y ahora sí ya viene todo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos de manera personal? Sí, se pasa del intento de la definición última, por ejemplo en Wittgenstein, al reconocimiento, como lo platicábamos en episodios anteriores, al reconocimiento de que el lenguaje está en el uso, que no hay una definición perenne, que no hay un concepto alcanzable que pueda dar al traste con el fenómeno, sino más bien el lenguaje lo determinan los hablantes. Quiero aprovechar tu intervención porque me encanta esta primer página y lo dejo ya porque estamos muy cerca del cierre. Esta primer página del mito de Sísifo, donde dice Camus, para mí un problema es importante en medida de sus consecuencias, ¿no? O sea, deja tú si tiene 3 dimensiones o 4, ¿qué implica? Esa artimaña, método filosófico me parece imprescindible para tratar un problema filosófico. Y me gustaría cerrar, sé que Arturo tiene algo más que decir, pero me gustaría dejar nuestra última ronda de intervenciones para, ya sea que tú no te la acabas de comprar y que nosotros sí, desde diferentes perspectivas, ¿qué implicaciones tendría entonces la posmodernidad? O sea, así como lo hicimos con el absurdismo, o la filosofía del absurdo, para que no me corrijan aquí los camusianos, sí, ¿qué implicaciones tendría? ¿Qué consecuencias tiene la posmodernidad? Incluso para nosotros que todavía tenemos a la Virgen de Guadalupe y creemos en Andrés Manuel y que seguimos habitando en absolutos. La pues, ¿qué implicaciones tendría? Y que incluso todavía hay una concepción personal del progreso, ¿no? En algún momento me va a ir bien. Creo que no se puede vivir eternamente con una ambigüedad. ¿Sabes qué fue lo que nunca salió de la caja de Pandora? ¿Te saben el mito de la caja de Pandora? Claro. Claro, sí. Claro. Zeus le regala a Pandora a Epimeteo. Porque hay esperanza. Y Pandora tiene la cajita, viene con la cajita, Epimeteo le dice que no la abra, la morra le gana la curiosidad, la abre en la noche y salen todos los dolores del mundo. Y la alcanza a cerrar, ¿no? Y queda ahí al último la esperanza. Y la esperanza es lo último que muere, ¿no? O sea, parece que somos estas criaturas Y el propio Kant dice, la metafísica es imposible como ciencia, pero ineludible como actividad humana. Claro, como los extraterrestres vienen y se llenó las redes de gorritos. Puta, yo estoy emocionadísimo. Hay que hacer un capítulo de qué pasaría si vienen los extraterrestres. Se llenó de gorritos de aluminio que decían, pues por si las dudas. Yo súper quiero. A mí no me van a leer la mente, culeras. No, yo quiero conocerlos. Pues entonces, última ronda de intervenciones, y lo has dicho como cuáles son las consecuencias, ya sea que las positivas, las negativas, las consecuencias sin moralizar de la posmo. La posmo. No sé, bueno, yo empiezo porque soy el más escéptico. No, bueno, la verdad es que, por ejemplo, poniéndolo o sopesándolo, yo le doy una gran importancia a trabajos como el de Foucault, sobre todo por esta arqueología que comienza y que luego termina diciendo que es una genealogía, ¿no? Los análisis históricos que realiza para ver en qué punto se fueron centrando, se fueron agandallando o que se fue empoderando ciertos sectores
y que se tuvieron y se pusieron como en el centro, ¿no? Creo yo que el trabajo genealógico a nivel histórico filosófico es lo más magnífico. Todavía lo realizan todos, ¿no? Sloterdijk hablando de globalización y cuándo fue la primera globalización, y sí termina diciendo que el primer barco que zarpó fue la primera globalización en el mundo. Maldito sea. Y regresa Aristóteles y empieza a hablar, Maldito sea. empieza a retomar estos conceptos del comercio y todas las cosas. Todo ese ejercicio genealógico pues, es sumamente importante. Creo que también Byung-Chul Han, cuando habla de ¿cómo se llama este libro? La salvación de lo bello. que habla de cuál es el origen de lo bello, como lo pulido, lo transparente, lo brillante, y hace la genealogía a través y termina por ahí del siglo XVIII-XIX en esa cosa. Creo que termina, por ejemplo, creo que con Foucault estoy menos peleado en ese aspecto, pero al final de cuentas son los que se asemejan como posmodernos los que terminan arruinando la posmodernidad. Malditos posmodernos, arruinaron la posmodernidad. Pero y también, pues, creo que en gran medida todas las implicaciones que señala Sala, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Y creo que a nivel social se ha visto demasiado, ¿no? No lo tratamos ahora, pero como bien señalan, vamos a tener otro episodio respecto a lo posmo. Increpo. Y sobre todo, regresando a la cuestión del uso del lenguaje. Como sabrán, como ya han visto en otros episodios, yo estoy peleado con el lenguaje. Con el lenguaje. Maldito lenguaje, arruinó el lenguaje. No, y el uso desmedido, como pasó con el estructuralismo, que incluso por ahí de los 60, 70, cuando se pone de moda con Levi-Strauss, los mismos entrenadores de fútbol italiano hablaban al respecto, ¿no? Que el estructuralismo dentro de la cancha de fútbol, la chingada, y terminó siendo un flatus vocis. Creo que en la actualidad... Lo que pasa ahora con el concepto de deconstrucción, ¿no? Y el de rizoma y... Ajá. Todas estas concepciones que extrañamente nos llegan unos 10 años para acá, o sea, ya estaban acá, pero pues, esa explotación que... Esa es la posmodernidad. Dilo tuyo, relaciones de poder. Eso es constructo social y todo esto, creo que... Es una construcción intersubjetiva a la que le adjudicamos un valor intrínseco. Y lo perseguimos, güey. Pero bueno, el detalle, fin de cuentas, es que muchos de estos conceptos que surgen en este tiempo posmoderno caen en esa paradoja de no poder ser definidos y que tampoco pueden ser limitados y que tienen un uso desmedido. Como decía Nietzsche, ¿no? Termina perdiendo la cara de la moneda y termina siendo solamente una cuestión de cambio porque tú lo ves ahí o tú lo interpretas de eso. Pues a fin de cuentas es lenguaje, ¿no? La paradoja con la que se estructura y con lo que parece tener ahí un problema. Y pues bueno, creo que esa es mi última intervención. Creo que si se realiza otro sobre posmo, les prometo discrepar más, no estar, verlos después y esperar a que Merino venga para que diserte. Y que diga, ayer murió mi madre, fue un buen día. Está deconstruyendo. Estoy feliz. Está deconstruyendo el texto, güey. Oigan, el público se va a enterar que lo corrimos después de haber dicho eso del Camus. Es cierto. Bueno, pues mi última intervención para cerrar con esta pregunta, precisamente tenía ahí como un pequeño escritito que no quiero más que leerlo y no explicarlo, pero pareciera que la posmodernidad, que no es una corriente filosófica, sino una nutrición, un río nutrido de muchas corrientes filosóficas en la actualidad, pero tienen un punto en común, que contraponen los dogmas del pensar único europeo, los dogmas del pensamiento académico o los dogmas de lo que debe de ser la filosofía occidental, y que pues por una cosa muy linda, esta segunda temporada se ha nutrido de los filósofos que están al margen o al calce de la filosofía
académica, rigurosa. Bueno, pues la posmodernidad pareciera que va un poquito por ahí, pero no es para echarle flores, sino que la posmodernidad parece que invita a una especie de relativismo individualista que multiplica los unos, pero esos unos que multiplica, si el uno individuo, el otro individuo, el otro individuo, un otro por allá, un otro por allá, los hace desconectados, pero desconectados de una manera haciendo como un infinito numérico, y por ahí va la crítica, porque el individuo renuncia a un entendimiento comunitario. Ese individuo único, y no digo solo, porque no en el término del solipsismo cartesiano, no digo el individuo solo, sino un uno que se vuelve autorreferencial, un uno que se vuelve la consideración y la medida de todas las cosas para sí mismo, sin importar los demás. Se renuncia a la comunidad política, se renuncia a la participación y nos volvemos meros números aislados, en donde entonces ninguna de las voces es superior a las otras voces, y sin embargo mi voz tiene que ser superior a las de los demás. Ese es, me parece, ese gran pedo que nos ha bancado la posmodernidad a la hora de decir, pues se acabó la hegemonía de los blancos europeos, ahora los otros son aquellos que tienen que forjarse a sí mismos, diría Alan. Pues esos unos se forjaron a sí mismos, tan decir que se volvieron autorreferenciales y les valió pito la comunidad, no porque yo sea un comunista, sino porque yo no creo en la soledad del individuo ni la soledad de las meditaciones, sino que somos seres sociales que nos volvemos junto con el otro, pero esa posmodernidad nos ha dado la posibilidad de me vale pito el otro, a pesar de que yo soy ese otro que se ha validado por medio de la posmodernidad. Me vale pito el otro no importa, porque lo que importa es mi opinión, lo que yo diga. Decía Carl Sagan ahí muy, muy lindo, aguas con los pensamientos New Age, porque entonces esos pensamientos New Age nos van a dar validaciones arrojadas como universales cuando siguen siendo particulares. Ese creo que es el gran pedo que tiene la posmodernidad. Cuando yo digo que es la filosofía de lo otro, de la alteridad, bla, 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 pues sí, pero tiene su gran contraparte, que ese pedo y esa alteridad se volvió mezquina, igual de ruin que la colonización del pensamiento europeo. Se volvió pues solo importo yo y me vale pito los demás, y aunque sea yo solo pasos por encima de los demás, porque me formo a mí mismo, porque me forjo a mí mismo. Maravilloso. Pues yo quisiera cerrar con el caso de Alan Sokal. El famoso engaño logrado por este físico que logra exponer al equipo editorial de la revista académica de humanidades Social Text, que por cierto no hacían revisiones de pares, como se hace ahora, ¿no? Pares ciegos, con el fin de poner de manifiesto la falta de rigurosidad y la evaluación que manejan este tipo de revistas a la hora de aceptar trabajos para su publicación. En el 96, Sokal, que era profesor de física de la Universidad de Nueva York, envió un artículo pseudocientífico para que se publicase en la revista de estudios culturales que ya mencioné. Pretendía comprobar que una revista de humanidades publicará un artículo plagado de sinsentidos siempre y cuando suenen bien y apoyen los prejuicios ideológicos de los editores. Su artículo, titulado La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica, se publicó en el número de la primavera-verano del 96 y sostenía la asombrosa tesis de que la gravedad cuántica era un constructo social. Es decir, que la gravedad existe solamente porque la sociedad se comporta como si existiera. Por lo tanto, si no se creyera en ella, no tendría efecto. El mismo día de su publicación, Sokal anunciaba en otra revista que se llama Lingua Franca que el artículo era un engaño. El hecho causó un escándalo académico en la Universidad de Duke, la entidad que publicaba Social Text. Sokal dijo que su artículo era un pastiche de jerga posmodernista, reseñas aduladoras, citas grandilocuentes fuera de contexto y un rotundo sinsentido, que se apoyaba en las citas más estúpidas que había podido encontrar sobre matemáticas y físicas, hecha por universitarios generalmente llamados por modernos en universidades.
Los editores de la revista Social Text argumentaron que el artículo fue una traición fraudulenta de su confianza. Esto me parece un buen ejemplo de las consecuencias de la posmodernidad. La revista Social Text pensaba que si quitaba la revisión de pares ciegos, iba a aperturar una serie de investigaciones más libres, menos dominadas por los academicismos, que si de por sí nos tienen hasta la madre el día de hoy, pues los tenían también hasta la madre a ellos, ¿no? Entonces, quisiera citar, no sé, quizá un par de implicaciones más, porque tiene esta complicación de que pues, no hay una arriba y una abajo y todo puede ser válido siempre y cuando se hable una misma jerga, como decía Sardilla. También creo que puede eliminar el riesgo de, por ejemplo, la ruptura que Nietzsche hace con la verdad, ¿no? Ya no hay una verdad, sino apariencia. Podría eliminar la terquedad tan nociva que existe cuando discutimos una cosa pensando que uno tiene la razón y otro se equivoca. Aperturaría, por lo tanto, a un diálogo en el que, si bien no se llegara a consensos, por lo menos se pudiera desplazarse entre los argumentos de uno y el otro. Si quitamos el concepto, así como quitamos el de Dios, el de la razón y el progreso, si quitamos el concepto de verdad mayúscula en una discusión, pues estaríamos en posición de hablar entonces desde planos argumentativos y de, a ver, y eso es lo que me parece a mí lo más sano de la filosofía, el desplazarse y de repente ser Coltiano y de repente volver a ser schopenhaueriano y todas estas cosas. Y por último, quisiera cerrar un poco más emotivamente. A mí la posmodernidad me llegó de manera personal, vivencial, experiencial, pero la interpreté entre muy bien y muy mal, entre azul y buenas noches, ¿no? Por un lado decía, el día que me enteré que se habían muerto los grandes relatos, dije, mi vida es una mentira, la vida es una página en blanco y todo se construye y se destruye en una misma noche, ¿no? Me vino muy bien a los 20 años y a la luz de los otros 13 años que han pasado desde entonces, me parece que es una filosofía interesante de ruptura, muy contextualizada, quisiera decirlo, que es un edificio sobre el que no se puede construir demasiado, porque precisamente se trata de la destrucción, no tanto de la construcción. Y como experiencia personal y filosófica, creo que es sana esa muerte de toda teleología, que aunque uno regrese a la filosofía, como he regresado yo a la filosofía de la religión y a ciertos principios, se siente muy bien embadurnarse un poco de ese lodo del sinsentido, que por cierto en la lectura de Fulat comparten los existencialistas y los posmodernistas, ¿no? La ruptura, por ejemplo, sartriana, de que la existencia viene dada desde fuera, que la esencia viene dada desde fuera y que más bien de lo que se trata es que la esencia del ser humano es su existencia, sería también un ejemplo paralelo de la ruptura con todo esencialismo, ¿no? Y pues bueno, no se olviden de suscribirse si ya se están dando cuenta que Un Gallo para Asclepio está subiendo de nivel y se están poniendo más sabrosas las discusiones. Pues gracias a nuestros patrocinadores. No, nos puede apoyar muy bien, sin necesidad de invertir, de manera gratuita, nos puede dar un like, un compartir y mandarnos por ahí sus comentarios, suscríbase a nuestras plataformas, sobre todo a YouTube, y también es una forma en la que usted nos puede ayudar sin gastar ni un solo peso porque es gratis para usted. Pues sí, de la misma manera en la que terminas, yo quisiera hoy terminar ahí como con una cosa rara, una mezcla. A mí también hay cosas que me tocan de la posmodernidad, que me llegan, que la siento en el tuétano. Y una de las cosas que más me han surtido es una pequeña frase de Arthur Rimbaud, que es yo es un otro. Sí, j'étais un autre. Y dice Agnes Heller, esta filósofa que murió de manera maravillosa y linda en filosofía de la historia, se rememora junto a otros, se experimenta junto a otros, se vive junto a otros. La historia vivida es un pasado compartido, solo el pasado compartido es una historia vivida, para desligarse un poco de la manera añeja, arcaica y vetusta en la que la modernidad se ha apropiado de nuestra historia. La historia es con los otros, la historia no es pasado, la historia es el otro que está al lado de mí y que se ríe de las cosas que pasan junto a mí en la historia. Yo esas son las cosas que siento de la posmodernidad y que suscribo y que digo, no mames, a huevo, es lo otro.
y estoy en contra de los fundamentalismos del yo, que se impone frente al otro yo, que también tiene la posmodernidad. Pues bueno. No te olvides, Critón. Ya ¿Quieres decir algo más? Fíjense que acabo de encontrar una pequeña historieta que me gustó mucho cuando lo estaba leyendo. Dice... Condorito. Ajá. Cuando Calimán. se dice el acusado, dice, están acusando a Derrida. Dice, ¿usted rechaza la razón? Dice, no, solo su representación dogmática de sí misma como certeza temporal. Usted dice, le vuelven a preguntar, que nada es real porque todo no es más que un constructo cultural, lingüístico o histórico. Y responde Derrida, nada es menos real por ser cultural, lingüístico o histórico, sobre todo si no hay una realidad universal o atemporal contra lo cual pueda compararse. ¿Algo más? Usted dice que existe un número infinito de sentidos. No, solo que nunca hay uno solo. Y finalmente le dicen, usted dice que todo vale lo mismo. No, solo que la pregunta debe permanecer abierta. Y se trata de un significado prestado. Que le debemos un gallo a Asclepio. Adiós. Gracias. Chao. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.